llegando. Yo les decía que, acá alguien me pregunta si yo sugiero arrancar con este autor. Yo sugiero arrancar con cualquiera de los autores. En realidad, no voy a poner prioridades. Yo estoy dando este autor como di la tour, otros compañeros y otros autores, todos son importantes, por eso los incluimos. Luego, ustedes podrán ver por el lado que les conviene más arrancar. Yo creo que el orden que nosotros le dimos al curso es un buen orden. Es un orden cronológico, es un orden de presentación de problemas. Creo que quizás siguiendo ese orden se desordena un poco, pero bueno, vuelvo a repetir, digo, cada uno más o menos decide. Bien, vamos entonces directamente a este. Yo le voy a poner un ejemplo. Nosotros hace muy poco tiempo, tenemos una facultad de información y comunicación. Desde el 2014, si mal no recuerdo. Año más, año menos. O sea, 6 años. Tenemos esa facultad y de aún menos años todavía ese magnífico edificio que tenemos y que lamentablemente por estas circunstancias no estamos utilizando, pero que espero vivamente que ya el año que viene estemos totalmente reinstalados ahí. Antes del 2014, los que constituimos la Facultad de Información y Comunicación eran dos servicios separados. La EUCA, Escuela Universitaria de Biotecnología y Ciencias Afines, y por otro lado, la LICOM, la Licenciatura en Ciencia de la Comunicación. La EUCA, un servicio bastante más antiguo, con muchas décadas encima, una larga tradición, y la LICOM más joven, del año 86, es que se pone en práctica. Y ambos servicios estaban como medio sueltos, ¿verdad? Es decir, no estaban integrados a estructuras que permitieran desarrollo científico adecuado de las disciplinas que tratan, ¿no? Nosotros allá por el año 2004, pero hubo otros intentos antes, es verdad, allá por el año 2004 iniciamos un proceso serio, ¿verdad?, para juntar ambos servicios y formar una facultad de información y comunicación. Y tuvimos problemas en la propia universidad. La propia universidad, los propios colegas de otros servicios universitarios, por supuesto. En nuestros servicios había bastante aprobación, no unanimidad, pero había bastante conformidad con este proceso. Pero otros colegas de otros servicios universitarios veían con malos ojos, o veían con ciertas dudas, no con malos ojos, con ciertas dudas, el hecho de que tanto quienes hacían información como quienes hacían comunicación estaban en condiciones de convertirse en una facultad. ¿Por qué? Porque una facultad implica algo más que dar clase. Implica dar clase, implica investigar, generar conocimiento, hacer extensión, generar recursos humanos, grupos de investigación, grupos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es mucho más que dar clase. Clases ya dábamos, y probablemente no fueran malas, pero vuelvo a repetir, una facultad, por lo menos en Uruguay, implica mucho más. Y tenían dudas acerca de nuestra posibilidad de ese mucho más. Y por tanto nuestros deseos, nuestra intención de generar esa facultad de información y comunicación, en un par de veces fue rechazada por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Hasta que en un momento, bajo el rectorado de Rodrigo Arocena, se nos dio una especie de chance. Dijeron, bueno, a ver, nosotros vamos a apoyarlos a ustedes, vamos a financiarles una cantidad X de grupos de investigación, llegaron a ser 7. Se creó una especie de estructura que se llamó PRODIC, Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación, que estaba en la calle Rodó, frente a Liaba, Rodó y Yaro. Y a ver qué hacen, a ver si realmente pueden ir un poco más allá de solo dar clases. Y por suerte demostramos que pudimos ir un poco más allá. Generamos conocimiento, pudimos divulgarlo, pudimos publicar trabajos, pudimos interactuar con el resto de la sociedad. Es decir, ganamos legitimidad como institución.
Lo cual, luego, no quiere decir que la ruta después de eso fuera todo campo de orégano, por cierto, pero eso facilitó para que, al cabo de algunos años, en el 2014, finalmente se nos aprobara el estatuto de facultad. Y bueno, no solo eso, no solo simbólicamente ser facultad, sino incluso simbólicamente habernos construido un edificio tan bello como nos construyeron. A mi juicio podría haber sido un poco más grande, pero bueno, esa es una discusión que queda para otro momento, ¿verdad? Un edificio tan bello, tan confortable, a mi juicio por lo menos hay gente que no le gusta tanto, pero yo, la verdad, no tengo quejas al respecto. Pero bueno, esa es otra razón. Es decir, ¿qué hicimos? Ganamos legitimidad. Y los propios estudiosos de la comunicación y la información, mediante esos trabajos, esas producciones, que ya venían haciendo desde antes, por supuesto, no es que se empezaron a hacer ahora, ¿verdad? Pero que se agilizó, se proyectó con más fuerza ese trabajo de investigadores que ya en forma pionera lo venían haciendo desde mucho antes, ¿verdad? Posicionó, legitimó de otra manera los estudios de comunicación e información del Uruguay en la región e incluso en el mundo. Y entonces, digamos, nuestros investigadores, nuestros comunicadores, son escuchados de otra manera. Es decir, somos parte de una institución que produce, que construye, a veces con acierto, con menos acierto, es decir, pero en definitiva, de alguna manera para ir generando, para ir bajando a tierra este fragmento de Bourdieu, hemos ido ganando legitimidad. No porque alguien diga, ustedes son una facultad, o ustedes no la son, o porque tenemos un edificio mucho mejor que los que teníamos, eso no cabe duda, ¿no? Sino precisamente porque hemos podido construir legitimidad, ir ganando legitimidad. Es un poco acá lo que dice, lo que nos quiere decir Bourdieu. Porque, vean ustedes, acá no hay solo elementos académicos, acá hay elementos académicos, hay elementos políticos, de política universitaria, ¿no? Conviene que estos tipos sean facultad, pero lo decían a sí mismos nuestros colegas de otros servicios, ¿verdad? ¿Conviene otra facultad? ¿Tienen realmente la fibra para hacer otra facultad? Hay elementos de política, hay elementos de interrelación social entre diferentes agentes del campo científico más general. ¿eh? Hay política económica, porque hay que conseguir dinero para hacer un edificio. ¿Y quién apuesta por esto? ¿Quién invierte en esto? ¿Con qué expectativas se invierte en esto? Es decir, vean todos los elementos que están jugando que creo que le dan el espaldarazo a Bourdieu y sin duda también a Latour, aunque de diferente manera no son lo mismo Latour y Bourdieu, como ustedes estarán viendo, le da, incluso entre Latour y Bourdieu había bastante pica, ¿no? Y bastante desacuerdo, pero bueno, ese es otro tema. Digamos, ¿cuántos elementos no estrictamente científicos están jugando en la construcción de un sistema científico? Es decir, de un campo científico. Esto nos vamos de vuelta a otro texto, pero es para ayudarles a comprender el texto que tienen que leer. Dice, un sabio, y acá puse científico, porque en realidad en Francia, en francés, a los científicos les llaman savants, sabios. Y si cuando se traduce literalmente queda como un sabio. Acá nosotros no usamos mucho porque reservamos la palabra sabio para otra cosa. Pero bueno, un científico es un campo científico hecho hombre, o mujer, vamos a no tener problemas de discriminación por esto, ¿no? Cuyas estructuras cognitivas son homólogas de la estructura del campo. Es decir, es el campo, incorpora el campo. Vean acá también la similitud con Thomas Kuhn, ¿verdad? Y por ello se adjuntan de manera constante a las expectativas inscritas en el campo. Por eso el individuo actúa dentro del campo como con algo cotidiano, sabe los códigos, conoce los códigos, puede aceptarlos o no, es otra historia, pero conoce los códigos. Y por tanto, digamos, la interrelación, la interacción obviamente se facilita. Y continúa Bourdieu, las reglas y las regularidades que determinan, por decirlo de algún modo, el comportamiento del científico, solo existen como tales, es decir, en cuanto a instancias eficientes, es decir,
que están ahí, son normas que están, que son explícitas o implícitas, pero que el científico las sabe. ¿Mm? Capaces de orientar la práctica de los científicos en el sentido de la conformidad con las exigencias de cientificidad. Es decir, si yo mañana quiero ir a un congreso a presentar un trabajo que hice, no puedo presentar un trabajo diciendo, y bueno, yo llegué a esta conclusión porque se me ocurre, o llegué a esta conclusión porque resulta que tuve una conversación con mi astrólogo favorito y él me dijo que estaba bien. Esas no son reglas de cientificidad, no van a ser admitidas por la comunidad. Y eso lo sé, no hace falta que me lo digan. Sé cuáles son las reglas que yo tengo que jugar, como en cualquier juego, las reglas que tengo que jugar para que mi juego sea jugable. Como decía un filósofo austríaco que se llamó Ludwig Wittgenstein, que tuvo algo que ver también con el Círculo de Viena, cuando hablaba de los juegos del lenguaje, y ponía el ejemplo del ajedrez. El ajedrez es un juego complejo donde cada pieza tiene movimientos específicos. Yo puedo agarrar una torre en el ajedrez y hacerla correr en diagonal. Para los que no conocen ajedrez, las torres solamente corren horizontal o vertical. Puedo hacerlo, por supuesto, nadie me va a cortar la mano si agarro un tablero y hago eso, pero no estoy jugando ajedrez. Es decir, los juegos del lenguaje imponen reglas. Yo me puedo atener o no atener, pero si no me atengo, me excluyo, me margino de la comunidad. Y obviamente quien es científico o quiere ser científico, obviamente no va a querer marginarse en la medida en que se siente parte de ese colectivo. Entonces, eh, la práctica de los científicos en el sentido de la conformidad con las exigencias de cientificidad, porque son percibidas por unos científicos dotados del hábitus. Y acá un segundo concepto que me voy a tomar un minuto para explicar, que les permite percibirlas y apreciarlas, y a la vez predispuestos y capaces de ponerlos en práctica. El hábitus es otro concepto que utiliza frecuentemente Bourdieu, no solo para describir el campo científico. El hábitus es la práctica social incorporada. No es un concepto original, ahora vamos a tratar más específicamente el hábitus, está acá, ¿verdad? Es la práctica social incorporada, no es un concepto de él, es un concepto de un antropólogo que le precedió, pero que él retoma el concepto, que no es lo mismo que hábito, porque hábito es, yo puedo tener el hábito de comerme un jugo, de tomarme un jugo de naranja en la mañana, ese es un hábito. El hábitus es haber incorporado, literalmente puesto en nosotros, al punto tal que no somos conscientes de que los tenemos, o enteramente conscientes, o permanentemente conscientes de que lo tenemos, ciertas actitudes. Actitudes frente a esto, frente a aquello, ¿verdad? Tiene que ver con odios, con aprecios, con emociones, tiene que ver mucho con lo sensorial, con lo corporal, ¿verdad? Esa es la incorporación, que se constituye en un hábitus. Y es mucho más profunda, mucho más fuerte, obviamente, que un hábito. No, mañana puedo dejar de tomar naranja, jugo de naranja, pero quizás mañana no pueda hacer algunas cosas que van incluso contra mis propias creencias. O si las hago, me va a costar. ¿Mm? Entonces, nos dice acá Bourdieu, yo sé que me están mandando mucho chat, pero no puedo atender al chat, porque con la pantalla yo no puedo atender al chat. Yo les pido, por favor, capaz que en el chat hay preguntas muy interesantes, pero yo no puedo atender porque lo tengo cerrado el chat, porque no me cabe en la pantalla. Es decir, por favor, si hay preguntas, si hay dudas, si hay observaciones, formúlenlas verbalmente. Porque no lo tengo siquiera a la vista el chat. O sea, no, simplemente 2x3 me aparece ahí un coso, lo abro y veo que hay 5 o 6 cosas, pero no, ni tengo tiempo de leerlas tampoco, si no dejo de dar la clase por el chat, ¿verdad? A ver si acá nos conectamos nuevamente. Se había cortado. Sí, problemas técnicos. Tal como lo dice, perdónenme, pero
Hoy y ayer tuve problemas técnicos todo el día, por lo menos yo tuve problemas técnicos todo el día. Me cuesta horrores conectarme a internet y ya esta mañana tenía una clase y se me cortó 2 veces, voy a empezar a grabar de vuelta. Este, sigo grabando, perdón, no se cortó la grabación. Bien, entonces, reintroducir, dice Bourdieu, la idea de hábitus equivale a poner al principio de las prácticas científicas no una conciencia conocedora que actúa de acuerdo con las normas explícitas de la lógica y del método experimental, sí, permanentemente. Yo les pido mil disculpas, digo, sé que ustedes saben que no soy el responsable de esto, pero no puedo más que pedirle disculpas. Son 2 cortes seguidos, han sido breves hasta ahora, así que bueno, aprovechemos hasta que la técnica nos lo permita. Entonces dice, reintroducir la idea de hábitus equivale a poner al principio de las prácticas científicas no una conciencia conocedora que actúa de acuerdo con las normas explícitas de la lógica y el método experimental, sino un oficio, es decir, un sentido práctico de los problemas que se van a tratar, unas maneras adecuadas de tratarlos, etc. Ustedes saben que los epistemólogos y los científicos frecuentemente valoran mucho lo que se llama el conocimiento codificado, es decir, ese conocimiento que viene en libros, revistas, artículos, en clases, ¿verdad? Es el conocimiento que se puede verbalizar, que se puede transmitir por diferentes vías y soportes. Pero hay un conocimiento que es clave a nivel científico y a nivel tecnológico, que es lo que se llama el conocimiento tácito. ¿Qué es eso que aporta la experiencia? Es lo que los veteranos llaman lo que te da el boliche. ¿Mm? Es decir, esa experiencia de trabajar con tubos de ensayo para hacerla muy sencilla, ¿verdad? Te dice hasta cuándo podés pasarle el trapito sin que se te rajen en la mano. Y no es menor porque si estuvieras rompiendo 4 o 5 tubos de ensayo cada vez que los lavas, tu laboratorio tendría un presupuesto enorme e inútil. A ver, ya no voy a disculparme más. En estas condiciones es prácticamente imposible trabajar. Yo lo que voy a... Ojalá que se termine una vez por todas el coronavirus, por favor. Este, terminamos con este concepto de hábitos. Yo creo que tenemos que dejar por aquí la clase porque hablar y que se corte cada 2 minutos a mí simplemente me dispersa y creo que ustedes también. No creo que sea provechoso para ninguno de nosotros. Por otra parte, no quedan mucho más de 5 o 10 minutos de clase. Así que yo lo que les pido, por favor, es que ustedes, para la clase que viene, vamos a trabajar con el otro tema que, o con el otro concepto básico que trabaja Bourdieu, que es el de capital científico, ¿verdad? Vamos a abordar directamente el capital científico, ya hablamos de campo científico, ya hablamos de hábitus, vamos a hablar de capital científico, con eso vamos a redondear una idea, o por lo menos unos modelos para que ustedes puedan ingresar al trabajo, ¿verdad? Y puedan ingresar a la lectura y les resulte provechosa la comprensión de la lectura. Así que, bueno, no sé, ahora aparentemente se serenó. Profe, Sí, adelante. ¿habría posibilidad de que usted pueda grabar la clase? Tipo, grabar un video y luego subirlo a Eva. Sí, es lo que estoy haciendo ahora. Yo después de dar el video, esto que estoy haciendo lo estoy grabando y después subo el vínculo a Eva, ¿no? Porque Eva no banca más allá de cantidad determinada de megas, pero es lo que hago. No sé qué otra cosa me estabas pidiendo. No entendí bien cuál era tu pregunta, digo. Bueno, no sé, se ve que se fue.